Entrevistas y testimonios de fe nos traen las periodistas Francisca Montalva y Magdalena Ríos en Testigos de la Luz. Hola, muy buenas tardes a todos nuestros auditores de Testigos de la Luz aquí en Radio María. Estamos muy contentas porque hoy es 13 de mayo, un día muy especial, Día de la Santísima Virgen de Fátima, esas apariciones tan impresionantes que hubo a principios del siglo pasado. Y bueno, nos acompaña desde Portugal el padre Justo Antonio Lofeudo, que él es un sacerdote misionero, es de los sacerdotes misioneros de la Santísima Eucaristía. Es una comunidad dedicada a la promoción de la adoración eucarística perpetua en el mundo. El padre ha estado muy presente en la apertura de distintas capillas de adoración y el padre también es muy mariano, quiere mucho a la Virgen, así que es un gran regalo estar con usted, padre Justo. Gracias por estar aquí en Radio María Chile. Gracias doble, porque es Radio María y porque es Chile. Padre, nos gustaría partir preguntándole, usted es muy mariano y si nos pudiera contar cómo nace en usted este amor que tiene a la Santísima Virgen María. Yo creo que nace, qué buena pregunta, porque nunca me la hice, pero ahora me obliga. Bueno, primero porque me enteré, pero muy tardíamente, no hace tantos años, que mi madre me había consagrado en su vientre a la Virgen de Pompeya incluso, que es la que hace pocos días la celebramos, ¿no? El 8 de mayo. Y bueno, ahí yo creo que empieza todo, porque después yo descubro en mi vida, yo al comienzo estuve bueno, los primeros años sí, iba a la iglesia y demás, pero después, como lamentablemente le pasa a muchos, yo creo que después de la confirmación me fui apartando, no iba, no practicaba, pero descubrí con el tiempo que estaba lleno yo de estampitas de la Virgen, de la Santísima Virgen. Es decir, había algo en el secreto, incluso el secreto entre ella y yo, y secreto incluso para mí, para mi conciencia, que ella estaba muy presente, y no me le escapé. No se le escapa a la Virgen a nadie, sobre todo además recomendaría yo, ¿no?, a las madres que escuchan, las que están por ser madres, que consagran a sus hijos ya en el vientre, y si no, luego, ¿no?, consagrarlos al corazón inmaculado de María. Pues yo creo que ahí empieza todo, porque después el llamado fuerte para mí fue cuando yo vivía en Italia y fue a través de Medjugorje. Ahí fue evidente que era ella la que me estaba llamando y de ahí surgió todo. Surgió luego, bueno, un inicio de conversión, porque la conversión evidentemente no es un punto, nadie puede decir estoy convertido, primero porque es Dios el que nos convierte o nos va convirtiendo, y segundo porque es un proceso que terminará el último día de nuestra vida. Así que fue ese inicio a través de la Virgen y desembocó en el sacerdocio. Y luego algo que me pasó, que no lo suelo contar, pero bueno, en honor a este programa lo voy a hacer. Me ocurrió algo que yo no lo era inesperado, absolutamente inesperado. El momento de mi ordenación, el momento que el obispo me impone las manos, en ese preciso momento, no un segundo antes, sentí que tenía que consagrar el sacerdocio a la Santísima Virgen. Y lo consagré. Y así como el orden sagrado imprime carácter, es indeleble, como es el bautismo, ¿no? Pues esa consagración ha quedado para siempre. Además, cuando nosotros nos consagramos a la Virgen, ella lo toma. Lo que pasa es que nosotros a veces nos olvidamos, por eso las consagraciones hay que repetirlas, no porque se haya olvidado, sino nosotros recordarnos a nosotros mismos a quién le pertenecemos. Padre, qué emocionante escuchar sus palabras sobre su experiencia con la Virgen, porque efectivamente yo había oído en alguna oportunidad que usted era converso, y cómo Sí. Ahora se entiende un poco también cómo partió esta conversión, y recuerdo un poco como San Juan, un poco cuando dice,
Él nos amó primero. La Virgen, usted consagró su sacerdocio, pero la Virgen ya lo había tomado primero en el momento que su madre hizo esa consagración de usted en el vientre materno a la Virgen. Y qué importante es que las madres vean lo relevante y el significado espiritual que puede tener, poderosísimo. Y no es primera vez que yo lo escucho. Aprovecho de mandarle saludo al padre Juliano Vivero de Concepción, que justamente le pasó lo mismo. Su madre consagró a su hijo, que venía enfermo en el vientre, a la Virgen, y él lo supo mucho después. Entonces, si nos puede contar un poco de qué manera influyó en su conversión esta experiencia con la Virgen, más o menos, me imagino que fue en distintos hitos, o fue como San Pablo, así, Sí, introspectivamente. no, mira, fue así. A ver, ella con toda esa delicadeza, claro, estuvo siempre presente. Y como lo que me estás diciendo es tan cierto, ¿no? En definitiva, yo lo que hice fue renovar la consagración, la que había hecho mi madre, la confirmé, ¿no? En ese momento. Pero esto fue, bueno, a lo largo del tiempo, pero no mucho. Yo estaba buscando la verdad, que es buscar a Dios, pero no lo buscaba donde debía buscarlo. Es decir, no, lo estaba buscando en la filosofía, buscaba un cierto principio de orden así no lo hubiera encontrado, lo hubiera encontrado sintóticamente en el infinito, yo creo. Y ahí el Señor se apiadó de mí, bueno, y fue la madre, ¿no? Quien llamó para acercarme a Dios. Decía Pascal que el Dios de la filosofía no es el Dios de la salvación. Es decir, uno puede sí creer en Dios, pero hay que llegar al Dios de la salvación, a la revelación que nos da Jesucristo, ¿no? Él mismo, la revelación del Padre, que ha visto al Hijo, ha visto al Padre, o como le dice, le reprocha a Felipe. Pues ella empezó a aparecer de esa forma discreta que tiene la Virgen, tan femenina además, ¿no? Es la mujer, por antonomasia. Y claro, yo, por ejemplo, compraba el diario en Italia y resulta que en un rinconcito ahí chiquitito había un aviso, un anuncio que pagaban los amigos de Medjugorje, se llamaban Amici de Medjugorje. ¿Dónde estaba el mensaje? Y yo, pum, iba para ahí y yo ni sabía dónde estaba Medjugorje, no sabía nada. Y leía y me convencía, decir, pero entre tantos, la vista iba ahí. Iba, qué sé yo, en el metro en Milán y alguien me alcanzaba me pasaba así, me daba una hojita y era un mensaje. Y así fue, y después yo me mudé de lugar, bueno, estaba en Verona primero, pasé después a Bérgamo, y justo vivía frente al Hospital Mayor, y ahí había una persona que iba con una especie de minivan, furgoncito, no sé, y donde decía, ¿sabes que la Virgen se aparece en Medjugorje? Y entonces eso me alentó a acercarme, por lo menos era una señal. Y le pregunté si tenía material. Y me dijo, sí, y me daba todos los meses, no durante mucho tiempo, fueron algunos meses, el Eco de Medjugorje, que era un mensual. Y yo ahí me lo devoraba, pero leía y yo sabía que era verdad. ¿Eh? Había algo en mí que me decía que era verdad. Era la segunda vez que me pasaba, porque la primera fue en los años 60, cuando en el diario La Razón de Buenos Aires apareció que, bueno, una noticia diciendo que la Virgen se manifestaba en Cantabria a unas niñas, que era en Garabandal, claro. Y yo creí inmediatamente que era verdad, así como lo de Medjugorje, creí inmediatamente. ¿Por qué? No sé, es decir, en la inspiración, ¿no? Era como decir, soy yo que estoy aquí, soy yo que te llamo. Entonces, hasta que este señor que me daba este periódico, ese mensual, me dijo una vez, ¿y usted qué espera para ir a Medjugorje? Y le digo, hoy sí. Y yo sabía que él organizaba peregrinaciones. Y digo, bueno, voy con usted. Y dice, no, está llena, era agosto, ¿no? Y claro, no solo hay pocas vacaciones, sino porque, bueno, había una revelación sobre su cumpleaños que lo dio también en muchos otros lugares. Y entonces dije, me dice, no, ya está, no hay lugar. Bueno, está bien. Y bueno,
Después tuve que por trabajo hacer 250 kilómetros, más de 250 kilómetros, de donde yo vivía, para llegar ahí y que me dijeran que, bueno, que se habían olvidado, no estaban ya interesados. Digo, bueno, me pueden haber dicho, pero bueno, no me enojé. Y terminé en el Duomo de Turín, de Torino, ¿no? Que es donde está la Sábana Santa. Y ahí fue mi encuentro. Sentí que la Virgen me llamaba, pero tenía que ir a Medjugorje, donde perdón, porque en el interín, después este señor me lo encontré en otra parte, en la ciudad, y me dice, ¿usted todavía quiere ir a Medjugorje? Y digo, sí. Dice, bueno, mire, hay un señor que no va, que dejó un lugar libre, es para usted. Bueno, así fue. Entonces después tuve este encuentro fallido, digamos, con un empresario y terminé en la iglesia, en el Duomo, en la catedral de Turín, y para ver la Semana Santa, porque yo pensaba, ahora me estoy aproximando, y yo había estado ahí y dije, no, esto es un fraude. Digo, voy a ver qué siento yo ahora que dentro de poco voy a ir a Medjugorje, dentro de una semana. Y lo que sentí era que era verdad, pero había una sorpresa. Estaba la iglesia desierta a esa hora y había ahí, entraba la luz del verano, ¿no? A la tarde era. Y había un sacerdote en el confesionario que estaba con el breviario, yo no sabía, veía que estaba leyendo. Y ahí fue cuando sentí eso, ¿no? Como, no era una voz, no fue una locución, pero era la certeza que la Virgen me estaba diciendo, tienes que venir con el vestido limpio. Y lo tenía muy sucio, yo era muchos años de estar fuera. Así que me aproximé, bueno, en realidad no fue inmediato. Me iba acercando y me daba vergüenza. Y vergüenza todo. Vergüenza si me decía A, yo tenía que responder B, yo B no sabía responder. Pero además todo era. Porque dicen, ¿no? Que el demonio te quita la vergüenza para pecar y te la devuelve cuando tienes que confesarte, ¿no? Es el trabajo típico. Bueno, la cuestión es que estuve muchos minutos a punto de acercarme y después me iba, nunca atravesé la puerta, después volvía y así, hasta que al final me habrán empujado de arriba, me acerqué y le dije al sacerdote que me quería confesar. Y me dijo, bueno, como que me arrodillara, digo, Padre, es toda mi vida. Y entonces me tomó del brazo y nos fuimos a la sacristía y ahí dejé muchos años de estar lejos de Dios. Y cuando me dio la absolución, eché a llorar, fue inmediato, fue una cosa que fue sorpresivo, fue el llanto de tantos años de estar lejos de Dios. Y tanto que se sorprendió el confesor y me palmeó, me dijo, bueno, la iglesia está hecha de justos y pecadores. Y, y lloré más porque ahí en ese momento caí en la cuenta que yo era iglesia, que yo era un bautizado y yo era iglesia aunque estaba lejos, ¿no? Así que ese fue el primer paso y luego fueron 1000 kilómetros de ir desde Bérgamo en bus, ¿no? Hasta Medjugorje, y fue un tormento para mí, porque toda esta gente eran peregrinos, eran avesados, rezaban, cantaban, y yo venía de otra realidad. Se me partía la cabeza, los demonios estarían. Eh, y entonces, pero lo aguantaba, ¿no? Y después en el camino, bueno, hubo alguna señal, yo me puse a llorar, digo, ¿cómo a mí, yo pecador, que yo llego a ver esto? Bueno, la cuestión es que me iba preparando, más que, no tanto a fuego lento, fue todo muy rápido, porque después ahí fueron cosas que me a ver, yo estaba acercándome, yo he hecho el paso, pero hay que ver que cuando uno viene con un pasado de agnosticismo, de ateísmo práctico, no es que, sí, cree de golpe, pero ¿cómo? La verdad estaba aquí, estaba tan cerca, yo la tenía en mí y no me daba cuenta, ¿qué estaba buscando? ¿No? Pero por otro lado vienen también las dudas, pero ¿no será que todo esto es una ilusión? Entonces todo lo quería comprobar, ¿no? Y me lo demostró muy bien que no era ninguna ilusión. Y tanto es que
volví, bueno, totalmente tocado, digamos, y empecé a hacer una vida que una vez un confesor dice, pero usted no es un monje laico, Impresionante. porque sí, con mis ayunos y todo, ¿no? Es decir, de una cosa pasé a la otra, pero fue 180 grados exactos, yo diría. Y, Ya la única lectura que me interesaba era la lectura espiritual, no perder ninguna misa, ningún día, no perderme nada. y- Y empecé a hacer adoración. Me costaba, porque había mucho que quemar. Me costaba, sentía la presencia del Señor que quemaba mucho. Y así fue, y siempre la Virgen, era la Virgen, la Virgen. Y todo era la Virgen, era todo ella. Hasta que un día le dije, Madre, dame amor por Jesús, porque no lo tenía, tenía todo el amor a ella, era una cosa, y me lo dio inmediatamente. ah, Yo creo que aquellos que no tienen amor por la Virgen y sí por el Señor, tienen que pedirle al Señor y se lo va a dar inmediatamente. Y lo mismo los que tienen amor por la Virgen y no tienen tanto amor por el Señor como deberían. Entonces hay que pedirlo y ellos se encargan inmediatamente a cumplir con eso, ¿no? Con ese deseo que es el de ellos también. qué impresionante, Padre, cómo la Virgen lo fue llevando a Jesús y todo este testimonio de conversión que nos está contando. Y bueno, estamos en este día tan especial que es el Día de la Virgen de Fátima, estas apariciones. ¿Qué significa para usted Fátima? Porque usted también está en Todo, Portugal. todo, porque yo fui ordenado un 13 de mayo. Ah, no, qué maravilla tenerlo en este programa el día de su ordenación. La ¿Y Qué cuántos años, ordenación. Padre, potente. cumple? Mira, son pocos, 22 años, Qué lindo. pero, pero es un mundo también este tiempo, ¿eh? Sí, bueno, Es un mundo por las cosas que pasaron, por las cosas que fui. Bueno, el Señor me hizo hacer antes un curso acelerado, es decir, muchas cosas vi, muchas cosas viví, y como sacerdote también, y además siendo itinerante con mayor razón, ¿no? Conozco muchas realidades eh, de las iglesias, ¿no? Del mundo. Eh, Estuve un tiempo en México, no mucho. Después pasé a España, mucho tiempo en España, y después entre España e Italia. Después se alargó a Rumania. ¿Cómo decimos nosotros? Rumania, ¿no? sí. Ah, porque en España yo soy de Rumanía, ya no sé, No, en Rumania. Acá en Chile se le dice Rumania. ya no, Sí. bueno, en Rumania decimos. Después Rumania, después fue Croacia, bueno, no me acuerdo si en ese orden, Austria, Hungría, Polonia, Suiza, bueno, muchos países, ¿no? Y donde eh, uno va viendo las distintas realidades de la iglesia, todo y además distintas cosas. Fue un enriquecimiento de experiencias grande. Y como digo, y antes también me hizo ser un camino de muchas, muchas, muchas cosas vivir, mucho. Y bueno, Bueno y malo, eso, bueno y malo. Malo en el sentido, no, que a mí, pero ver la presencia del demonio, ¿no? Verlo, es decir, verlo, no lo vi el demonio, pero vi la acción, muchas veces la sigo viendo, ¿no? Y Padre, también muchas gracias y mucha consolación. Padre, para nosotros como programa de Testigos de la Luz, no lo sabíamos que hoy día está cumpliendo 22 años de sacerdocio y también recordando ese momento en que usted renueva esa consagración que hizo su madre a la Virgen María ese día, 13 de mayo. Es realmente un regalo para nosotros también saberlo aquí, justamente cuando estamos haciendo el programa. Entonces ahí se entiende absolutamente la importancia en lo personal que significa esta fecha para usted. Y le queríamos preguntar en este momento, ¿cuál cree usted que es la importancia de Fátima para el mundo? Total, mira, hay una cosa que hay que hablar, ¿no? De Fátima. Fátima es actual, muy actual. Fátima, todavía se habla, ¿no? El tercer secreto. Eh, Se llegó a decir que lo revelado en ese secreto en Fátima pertenecía al pasado, cuando en el año 2000 se dijo así. Pero no es así, Fátima es actual. Primero porque el pedido de la Santísima Virgen es muy actual, porque es el pedido
de la oración, del rosario diario. Ella pedía primero un tercio era la tercera parte, es decir, todo un rosario, por ejemplo, los misterios gozosos, los misterios. Eso en 1917 pedía eso. Ahora más, ¿no? Pero bueno, el llamado a la oración, llamado a la penitencia, al sacrificio, es el llamado a la conversión, en definitiva, ¿no? Y a la consagración y a la devoción al corazón inmaculado de María, con los 5 primeros sábados. Todo eso es actual. Y es la consagración de Rusia a su corazón inmaculado, todo es actual. Eh, pero, por otro lado, siendo en el 2000 se había dicho oficialmente que la profecía revelada en el secreto como una visión se había ya cumplido con el atentado a Juan Pablo II. 10 años después, el Papa Benedicto, en una imprevista visita a Fátima, que fue para el 13 de mayo justamente que estuvo ahí, pero no estaba programada, lo desmentía diciendo que se equivoca quien cree que el mensaje profético de Fátima pertenece al pasado. Es decir, está abierto al futuro, o sea, que hay cosas que aún no ocurrieron o que están por suceder o que están sucediendo en alguna medida. Por eso, querría ir un poco por partes, ¿no? Para refrescar, todos creo que saben más o menos sobre Fátima, pero hablé de tercer secreto, pero hay un primero y un segundo secreto. Todo esto ocurrió el 13 de julio, que fue la tercera aparición de la Virgen. Ante todo, la Virgen le había pedido a los 3 pastorcitos, Jacinta, Francisco y Lucia. Lucia se dice, nosotros decimos Lucía, bueno, Lucia en portugués, que rezaran todos los días el rosario para la finalización de la guerra, le había pedido. En aquel momento estaba la Primera Guerra Mundial aún. Y también pidió, perdón, que ofreciesen sacrificios con el fin de reparar las graves ofensas que se cometían contra Dios. Bueno, imaginémonos ahora. Y como también intercesión para la conversión de los pecadores, para que esas almas no fueran a ese lugar terrible que les había mostrado, que era el infierno. Y esa era la primera parte de ese secreto. Les muestra a los niños el infierno. Es decir, la Virgen no tuvo reparo alguno mostrarles esa realidad del infierno de la cual ahora se la quiere ignorar o se dice por ahí que podría estar vacío. Con ello les daba entonces el primer secreto. El segundo secreto, siempre condicionado, pues claro, va al infierno, en definitiva, el que quiere ir al infierno, ¿no? Pero la parte segunda también condicionada. En este caso, la conversión de todos. Si no se convertían, si el mundo no cambiaba, Dios castigaría con una guerra peor que aquella que estaban padeciendo. Y así fue. Fue la Segunda Guerra Mundial, donde dio además una señal de cuándo iban a comenzar. Ahora, algunos dicen, pero ¿cómo puede ser que Dios castigue? No, no, un momento, hay que poner las cosas claras. Dios quiere que todos los hombres se salven, eso lo dice la Escritura. Pero nos dejó libres. Si el hombre persiste en el mal, Dios lo abandona ese mal. Y aún así, Él saca bien del mal. Siempre hasta el último momento va a llamar a la conversión. Y justamente la clave de Fátima es el llamado a la conversión. Dejar de ofender a Dios. Ahora, muchos van al infierno, decía la Virgen. Y ella venía a pedir sacrificios y oraciones para salvar a muchas almas de esa perdición eterna. Y luego le aparecería a Lucia para pedir la consagración a su corazón inmaculado. Es decir, el mensaje de Fátima no fue dado solo para esa circunstancia histórica de aquel momento ni para Portugal, sino que el llamado de la Madre de Dios es universal, es actual. Por lo tanto, siempre es necesario rezar diariamente, que no falte ni un solo día el rosario. Y mejor 2 y mejor 3, y bueno, si se pueden los 4, pero por lo menos 3, los 3 clásicos, gozosos, dolorosos y gloriosos. Y estar dispuestos a ofrecer o aceptar sacrificios. Y ese es otro punto importante, el sacrificio, es decir, lo que me pasa. Hay cosas que yo no las elijo, pero a veces sí soy culpable de ciertas cosas. Yo hice, como decimos, ¿no? Metí la pata,
pues la estoy pagando, qué sé yo. Pero hay cosas que me vienen, yo una enfermedad, otras cosas que son imprevistas. Pues aceptarlo y darlo para nuestra conversión y la del mundo. Hoy lo que pasa es que hay una gran apatía, y la apatía es la aliada de Satanás. Por no hacer lo que se debería hacer, muchos se condenan. La Virgen nos pide a nosotros unirnos a ella para salvar a las almas. ¿Cómo? Ofreciendo, intercediendo, reparando, ¿no? Nosotros, todos somos los bautizados, tenemos ese sacerdocio bautismal. Por lo tanto, el sacerdote, que es aquel que ofrece sacrificios, ¿no? Entonces, un laico sí puede ofrecer sacrificios. Sus propios, digamos, las cosas malas que le está pasando, no se las queda para él, que eso no tiene ningún fruto, es infecundo, sino que se lo entrega a Dios, ¿eh? Se lo entrega en la Santa Misa, por ejemplo, en el ofertorio, ¿eh? Ahí, o se lo pone en el cáliz, ¿eh? Cuando se está elevando, aquí estoy yo, aquí están todos estos problemas que tengo, todo esto que me está pasando, todo, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado intercediendo, ¿no? Por sí mismo, que uno siempre va a pedir y tiene que hacerlo, pero también por todos los demás, y reparar, como se enseña eso, de otras cosas que enseña Fátima, reparar. Es decir, hay grietas que se han formado en la relación con Dios, y algunos abismos, y esos hay que llenarlos, hay que repararlos. ¿Por qué? Porque así lo exige la, la- la- la misericordia de Dios y también la justicia, y sobre todo quizás la justicia de Dios. Dios es justo, Dios es santo, es absolutamente, infinitamente santo, ¿eh? Santo, de toda santidad. Entonces, todo pecado ofende a Dios, ¿eh? Hace una mella, digamos. Pues eso tiene la justicia de Dios, digamos, en virtud de esa santidad, exige reparación. Y nosotros tenemos que también, como le decía a los niños, reparar por aquellos que nos reparan, ¿eh? Por aquellos que ofenden tenemos que reparar. Reparamos también por nuestros propios pecados. Si fuéramos infinitamente o totalmente o absolutamente puros, que la única es la Virgen María, de todos los santos, que ha sido totalmente pura, ella pudo entregar todo su dolor. Nosotros tenemos que entregar el dolor por lo que hacemos nosotros y lo que resta también para los demás, ¿no? Entonces, repara, y también interceder. ¿Por qué? Porque Dios, por empezar, la justicia o la santidad es ofendida. Y Dios es infinitamente justo y santo, y eso tiene que ser reparado. Pero por otro lado, Dios es infinitamente misericordioso y quiere que estos que están condenándose y yendo al infierno no vayan al infierno. Por eso nos pide que intercedamos por los demás, ¿eh? Y también, como decía, vino a pedir la devoción a su inmaculado corazón. Pero eso lo quería Dios y lo quiere Dios para la salvación de las almas. Eso lo pide en el 17, mejor dicho, no lo pide, anuncia en el 17 que va a venir a pedir eso. Y lo hace 12 años después. Eh, bueno, primero en el 25, 1925, le muestra a Sor Lucia el corazón inmaculado coronado de espinas, ¿eh? Dice, las ingratitudes, la blasfemia de los hombres. Y le dice que quiere que quienes los 5 primeros sábados del mes se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen un rosario y le hagan 15 minutos de compañía meditando los 15 misterios del rosario, que en ese momento eran gozo, dolor y gloria, con la intención de aliviar su dolor, promete su asistencia en el momento de la muerte, con todas las gracias para la salvación del alma. ¿Te das cuenta? Un tremendo ¿No regalo. das cuenta? ¿Eh? Un Es tremendo regalo. tremendo regalo por 5 primeros sábados. Y luego, sí, fue el 13 de junio de 1929, que era un jueves, cuando la Virgen le dice a Sor Lucia que Dios pidió que el Papa hiciese la consagración de Rusia a su corazón inmaculado y lo hiciese en unión con todos los obispos del mundo, y que así Dios salvaría a Rusia. Y años más tarde, después de esto, pasaron no sé cuántos años, no sé si Sor Lucia lo dice, pero bueno, la Virgen se queja porque no quisieron satisfacer su pedido, no se hizo.
Y dice, se arrepentirán y lo harán ya tardíamente, porque Rusia habrá ya esparcido sus errores por el mundo, provocando guerras, provocando persecuciones a la iglesia, que el Papa sufriría mucho. O sea, con la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón se hubiera evitado que los errores de Rusia se esparciesen y que muchas naciones fueran aniquiladas. Impresionante. Si se hubiera consagrado a Rusia, Rusia se hubiera convertido. Pensemos que la Virgen se anticipó a la caída de Rusia en el comunismo. Estamos en el mismo año 1917, a la llamada Revolución de Octubre. Ella, la última aparición es el 13 de octubre, pero el 13 de octubre de nuestro calendario gregoriano. Pero la Revolución bolchevique de octubre es en el calendario juliano, que es lo que tenían ellos, que es lo que tienen los ortodoxos. Ellos no cambiaron de calendario los ortodoxos, y Rusia tenía ese calendario, no sé ahora. Esa revolución fue el 25 de octubre del calendario juliano, pero según nuestro calendario gregoriano fue el 7 de noviembre. Es decir, la Virgen se anticipó, bueno, varios meses, pero sobre todo el 13 de octubre, casi un mes antes. O sea, es la última aparición que cierra el ciclo de Fátima, y casi un mes antes. Y ahí hubo mucho, ¿no? Donde la Virgen, sabemos, el milagro del sol. ¿Por qué elige el sol? Uno dice, ¿por qué elige el sol? Bueno, el sol es fuente de energía, de vida, ¿no? Y en el orden natural, pues siempre el sol ha sido una, digamos, figura de la Eucaristía, que es fuente de vida eterna, fuente de calor, pero sobrenatural. Yo creo que por eso eligió ese milagro que fuera en el sol. Así que Fátima es riquísima, Fátima es actual, no, hay cosas maravillosas, ¿no? El 13 de Impresionante, mayo, padre, impresionante, padre, esto que han pasado 107 años desde esa aparición y sí. sigue siendo tan actual. Padre Justo, bueno, contarle a nuestros auditores que estamos conversando con el padre Justo Antonio Lofeudo, que es sacerdote de los misioneros de la Santísima Eucaristía, comunidad dedicada a la promoción de la adoración eucarística perpetua en el mundo. El padre sabe mucho de Fátima y estamos hablando precisamente con él en este día 13 de mayo dedicado a la Santísima Virgen en Fátima. Padre, me gustaría si nos pudiera explicar bien qué significa la frase esta de la Virgen en Fátima que dice, al final mi Inmaculado Corazón triunfará. Bueno, al final significa que va a haber va a haber que atribular mucho, va a haber una gran tribulación. Eso significa decir, ¿por qué dice al final? Porque no se hizo la consagración como se pidió, tal cual, no fue hecha nunca. Entonces hubo una aproximación en 1984, ¿no? En 25 de marzo, que hizo el Papa Juan Pablo II. Y gracias a eso fue la caída del muro y todo eso, ¿no? La del comunismo en sentido económico. Pero ya ya por no haberse hecho cuando se pidió, los errores se fueron esparciendo. Ahora, si me podrías preguntar cuáles son los errores, y te lo digo inmediatamente. Ahora, por ejemplo, la ideología de género. La ideología de género viene del marxismo, porque hay que ver que no es solo el marxismo como régimen político, sino el marxismo cultural. Viene de la escuela de Frankfurt, de ahí viene. Entonces, Horkheimer, Adorno, de ellos viene. Y que esa escuela de Frankfurt primero estaba en Moscú, bajo Lenin, impulsaba todo este tipo de cosas. Después, cuando vino Stalin, que desconfiaba de los intelectuales, los persiguió, se tuvieron que ir, fueron a Frankfurt. Y ahí por eso se conoce como Escuela de Frankfurt. Pero todas estas cosas de que se dicen, ¿no? Ideología de género, de todas estas cosas, el feminismo, todo eso, es marxismo. Es decir, primero era la lucha de clases, ¿no? El típico marxismo-leninismo, ¿no? Pero luego pasó a lucha de sexos y de todo lo que venga.
Es decir, es esas confrontaciones dialécticas, pero que lo que persiguen es destruir la sociedad, destruir la familia, destruir todo, para crear algo nuevo, algo diabólico, en el fondo, ¿no es cierto? Sí. Y eso está en la etapa de destrucción donde estamos. Eh, por eso aquí no podemos decir que triunfó el corazón inmaculado de María, Pero todavía no. Aquí, padre, si puede explicarlo, el sentido esto de que, ¿por qué dice que es el Inmaculado Corazón de la Virgen el que triunfará? ¿Por qué no hay una referencia, por ejemplo, a Jesús? Esa parte me gustaría si la pudiera explicar. sí, cómo no, cómo no. Por esto, por un motivo importante, el Señor hizo todo, ya no hay más. Es decir, toda su obra de salvación en Él, en su persona, está acabada en la cruz y en la muerte, toda la pasión, la muerte y la resurrección, por la cual somos justificados, ¿no es cierto? Sí, Hizo todo. Pero Él tuvo a su lado a su madre que en ese momento de la cruz, ella estuvo ofreciendo ese sacrificio del Hijo y su propio sacrificio. Hay una sola cruz. María no tiene una cruz distinta que la de Cristo. Es la misma cruz para ella, porque ella sufre, padece junto al Hijo de un modo único, porque es un corazón absolutamente puro. Es decir, ¿por qué es puro? Porque es inmaculada en su concepción, sin rastros del pecado original en virtud o por el Hijo, que es el Salvador. Pero además, ella nunca pecó. Entonces, ella es purísima, limpia. Y ese ofrecimiento que hace, ella es perfecto junto al de su Hijo. Por eso es corredentora, aunque a muchos no les guste. La corredención es algo querido por Jesús. La salvación no es una aventura personal y no es de uno solo. Todos estamos llamados a salvarnos, pero a contribuir a la salvación de los demás. A ver, lo que dice San Pablo, ¿no? Cuando dice que yo completo en mi carne lo que le falta a la pasión de Cristo. ¿Qué le falta? Objetivamente no le falta nada. Una sola gota de Cristo redime al universo. Pero Él quiso asociarnos. Él quiere que nosotros nos asociemos en esa obra de redención. Por eso lo que estamos haciendo ahora, este programa, es asociarnos a la obra de redención. La iglesia es la que se asocia por antonomasia. ¿Por qué? A través de los sacramentos, que son los medios de salvación. Cuando yo doy una absolución, es la salvación que está llegando a esa persona. La salvación está en la Santa Misa, que se actualiza todo el sacrificio redentor del Señor. Todas estas son obras de corredención, son corredentoras, son de acompañar, cooperar junto a la redención de Cristo, que es única. La redención es única. Único Salvador de los hombres es Él. Pero estamos llamados a nosotros llevar a Cristo. La Virgen viene siempre a llamar a la conversión, que es llamar a Cristo, a volver a Dios. Entonces, por eso Él hizo todo, pero ha dejado a su madre esta parte, esta última parte. Por eso se intensificaron en estos últimos siglos, sobre todo el 19 y 20, las apariciones marianas. Ella viene a eso, ella es la portadora de esta salvación porque es la que viene a traer a Cristo y a llevarnos a Cristo. Entonces, es por eso que habla del triunfo de su corazón, porque el triunfo de su corazón, ¿qué está en el corazón de María? Sobre todo está Dios. Jesús. Es decir, llena su corazón Dios. Entonces, es la unión de esos corazones. Esos corazones fueron atravesados al mismo tiempo en el Gólgota, para siempre. Es el mismo sacrificio, el del Hijo y el de ella junto al del Hijo. Y por eso es la que Dios manda, la Santísima Trinidad, manda a María en este último tiempo, como diciendo, ya no hay más nada. Jesús hizo todo. Lo han rechazado, se lo sigue rechazando, pues os mando a mi madre. Si a ella la rechazáis, ya no más nada, nadie, no te salvas. Entonces, ella es el último, es el arca de la alianza y el arca de la nueva alianza y el arca de salvación, como el arca fue de Noé, para entrar en ese corazón y salvarnos. Por eso habla ella
mi inmaculado triunfo. Es el triunfo del Hijo, Como no es hizo, otro, y como no hizo es usted, personal. y Es como, personal, claro, en la medida en que le compete, ¿no? no, y como No hizo sé, usted qué explico. al ir al corazón de María, ¿dónde vamos? ¿Dónde nos lleva María? Nos lleva a su Hijo, al corazón de su Hijo. Claro, Y quería claro. Como dice justamente, San Luis María Guiñón de Montfort, exactamente, el camino más breve, más rápido y más seguro a Dios es el corazón inmaculado de María, es la consagración. exactamente. Y hoy día, 13 de mayo, creo que no hay frase más esperanzadora en una situación difícil que esa frase: al final mi inmaculado corazón triunfará. Yo creo que Claro, esa eso frase quiere nos da decir, esperanza porque al final de todo, ¿cuál es el refugio más seguro? María, que nos lleva a Jesús. Si nos puede dar un poco ese mensaje esperanzador de que cuando estemos con miedo a lo que venga, o como decía usted, a estos errores que fueron esparcidos en el mundo y que de una u otra forma todos nos llegan, ¿cómo podemos tener la esperanza en ir a ese refugio que es el corazón de María? y la esperanza está en su amor, el amor de madre, un amor inconmensurable, un amor que nos abarca a todos. Y entonces entrar en ese amor confiado, sabiendo que ella nos va a proteger y sabiendo que como toda, digamos, pacto, si queremos hablar en esos términos, tiene que haber una contrapartida. La contrapartida mía es que yo haga lo que ella me pide, que es lo que me pide Dios, ¿no? Pero aquella ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo algo que es muy particular en todo esto, rezar el rosario. Un alma, digamos, humilde lo acepta inmediatamente, no se cuestiona. Pero alguien que diga, pero ¿cómo? Yo rezar esto y con esto me voy a salvar, bueno. Pero eso es lo que pide ella. Entonces, hacer lo que nos pide. ¿Y cómo es? Bueno, el camino es la consagración. Ahora, ¿qué es la consagración? Mira, hay una parte que yo no conté, y es esta. Cuando yo voy la primera vez a Medjugorje, ni sabía que existía una consagración. Y sentí, no sé, percibí, ¿no? Fue inspirado, como lo queramos llamar, de que tenía que consagrarme al corazón inmaculado de María. Y entonces yo me dije, sí, pero ¿y dónde está el corazón inmaculado de María? Y está con el corazón de Cristo. ¿Y el corazón de Cristo dónde está? En la Eucaristía. Ah, ya sé. Cuando en el momento de la comunión, ahí me consagro al corazón inmaculado de María, porque estoy seguro que está el corazón de María, presente, ¿no? No es que sea la Eucaristía, pero que está presente, digamos, de una forma misteriosa está presente. Y así lo hice. Y no sin preparación, porque después los métodos ayudan, ¿no? Pero es un acto del corazón. Basta que yo diga, yo ni sé los métodos, no sé los otros, yo quiero consagrarme, yo quiero pertenecer a la Virgen. ¿Para qué? Para que me guíe, para que me enseñe y para que me consuele también en los momentos eh, que nos pasa a todos, momentos de dolor, ¿no? Tiempos adversos. Pero para eso, y porque yo quiero que sea mi refugio, ¿no? Es ese. ¿No? ¿Cuántas veces lo decimos también al Señor? No, lo decimos a Dios en los salmos. El Salmo 15, que yo me lo repito tantas veces, protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Pues me refugio en el corazón de María. María es toda misericordia. María no es juez, pues es el Señor. María es la que intercede ante el juez. Y ante un juez que además sabemos que es todo misericordia, pero que no se puede jugar con la misericordia de Dios. No se puede jugar. Ah, no, Dios es misericordia y luego lo que quiero. Yo recuerdo siempre lo que le dice a Santa Faustina Kowalska el Señor, ¿no? Los que no quieran pasar por la puerta de mi misericordia, tendrán que pasar por la puerta de mi justicia. Y dice Sor Faustina que cuando dijo por la puerta de mi justicia cambió su voz y era para temblar. Atención, que no se juega. Entonces, nos están dando todo este tiempo. Este es un tiempo de gracia y de misericordia. Justamente lo que ella vio después en Tui.
ella vio eso, justamente tuvo la visión de la Santísima Trinidad. ¿Mm? Y ve esas palabras. ¿Eh? Ahí se ve, ahí se ve que María Corredentora. Una Porque lo que se cosa, ve es la Santísima. ¿Perdón? padre, una cosa que me llama la atención de que usted decía de que de la Virgen pide rezar el rosario y que uno piensa como algo tan simple, tan fácil, y pensaba en el Antiguo Testamento cuando Eliseo manda a Naamán Sí, el sirio a sí, bañarse en el Jordán y se sí, tal enojó cual. porque pensó que lo iba a mandar a hacer algo impresionante para sanar de su lepra y sin embargo era una cosa tan sencilla como bañarse en el río y bueno, al Exacto. final afortunadamente se convenció y se bañó y el Señor lo sanó. Pero Sí. que el Señor de repente nos pide cosas sencillas, simples, y a lo mejor nosotros andamos buscando cosas muy Buscando rebuscadas. cosas complicadas, claro, porque no sabemos el poder de Dios. Si conocieras, ¿no? Lo que pasa es que él decía, claro, ya tengo ríos mucho más grandes, el Éufrates y esta porquería de Jordán, Claro. ¿qué me va a hacer? Sin embargo, cumplió. Pero fíjate la cadena, ¿no? Porque a través de aquella esclava termina Naamán viéndolo, bueno, escribiendo el rey al rey de Israel y luego haciéndolo encontrar con Eliseo y eso, pero fue una cadena, es eso, es la cadena de salvación. Uno busca al otro, llama al otro. Ahora, ¿qué pasa? Que Dios le ha dado un poder muy grande al rosario. La Virgen llega a decir que no hay situación, por difícil que sea, que no se resuelva con el rosario. ¿No? Que a veces no se resuelve como nosotros queremos, pero que se resuelve seguro. ¿Y cuál es su Eh, experiencia, padre, con el rosario? A lo mejor tiene algún testimonio para contarnos. sobre el Sí, rosario, sobre el poder de esta oración, a lo mejor algo que usted nos pueda sí, bueno, compartir. a ver, seguro que tengo muchos, pero en este momento no me vienen. O de alguien que Pero le haya contado, a lo mejor también. no, pero sí, a mí me pasaron también cosas con Rosario. Es que uno los prueba después, ¿no? Y ve que es así, que no, que Rosario tiene poder. Pues, mira, ahora no sabría bien decir un caso concreto, porque lo tengo en general, yo sé que tiene ese poder porque lo hemos visto, porque se ha pedido, porque se ha rezado Y rosarios, lo ve con tanta porque naturalidad que a lo mejor gente ya que ni siquiera le estaba sorprende. con una enfermedad terminal y que no. Yo, por ejemplo, me acuerdo del caso de una amiga, bueno, ya ahora ya me acuerdo de uno, pero es que hay tantos. Esta amiga, el marido tenía cáncer, ¿no? Cáncer avanzado. Y ella no se daba por enterada casi porque no, lo único que hacía era rezar y tenía su grupo de oración y que rezar el rosario y insistiendo, rezar el rosario, rezar el rosario. Y a este hombre cuando lo operan, él le ponen la anestesia y él tiene una visión. Pasó mucho tiempo en poder decirlo porque se emocionaba y lloraba, ¿no? Pero al final lo pudo decir, pero mucho tiempo, años creo. Y lo que le pasó fue lo siguiente, escuchaba como una radio, ¿no? Eh, que estaba transmitiendo un partido de fútbol, ¿no? De golpe se corta la transmisión y se escucha una voz que le dice me han pedido, me piden por ti, ¿no? Era el Señor. Y te vas a sanar. Si vas a tener te concedo más años de vida, algo así. Y después siguió escuchando, como que entoinaba, es decir, como que el partido, es decir, como si esa voz había salido del tiempo, ¿entiendes? Era una transmisión de un partido con toda la dinámica que tiene el partido, sale una voz y sigue el partido. Es decir, había salido bueno, salió y efectivamente sobrevivió. Y así muchas Qué cosas. impresionante. La consolación que se tiene con cuando a veces estaba, ¿no? Y en muchos lugares lo siguen haciendo, la gente creyente, ¿no? En un velatorio, estar rezando el rosario, ¿no? Y la paz que irradia ese rosario. Eso no hay duda. Un acto también de mucha fe, poder realmente tener la convicción del poder del rosario. Estamos conversando con el padre Justo Antonio Lofeudo, el sacerdote de los misioneros de la Santísima
Eucaristía, de una comunidad dedicada a la promoción de la adoración eucarística perpetua en el mundo. Eso también le queríamos preguntar, Padre. Es usted un gran promotor de la adoración eucarística. ¿Qué nos puede decir sobre la relación de la adoración eucarística con Fátima? Bueno, sí, mucho, mucho, mucho. He estado pensando, digo, después se me van a ocurrir los casos del rosario que me preguntaste, pero eso siempre ocurre después. Hacemos Después otra, ahí queda, o de 2 minutos de terminar. queda digo, comprometido, ¿ve, Padre? Para una próxima entrevista. bueno. Bueno, con respecto a Fátima es grande digamos, la vinculación. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque hay que recordar, bueno, quizás algunos no lo sepan, que antes de las apariciones de la Santísima Virgen en Fátima en 1917, esas 6 apariciones que tuvieron los niños, aparece luego, mejor dicho, antes, un año antes, no recuerda bien Sor Lucia, si era un año o un poco más, puede haber sido 1916 o 1915 incluso, aparece el ángel. Y el ángel que le dice a los niños en la primera aparición: no tengáis miedo, yo soy el ángel de la paz, orad conmigo. Y le hace repetir aquello de: oh Dios mío, yo creo, adoro, espero, os amo, os pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no y no te esperan, aman. nos aman. Es decir, les instruye a los pastorcitos sobre la necesidad de reparación. ¿Te acuerdas lo que veníamos diciendo, no? La importancia de la reparación en Fátima. Por los pecados con los que Dios es ofendido. Dicho sea de paso, a Jacinta le dirá la Virgen que el pecado que más ofendía a Dios era el de la carne. La pobrecita no sabía que era lo de la carne, como tampoco sabían lo que era Rusia. Creían que era una señora muy mala o que era una burra, no sé. Ellos transmitían, eso también da la autenticidad, ¿no? Ahora, algo muy sencillo, ¿ves? Las cosas de Dios son sencillas. Y esto lo digo, a ver, un poco excursus. Estamos llenos de falsas apariciones, revelaciones, qué sé yo. Y hay algunas que te dan hay cosas para hacer en medio de la noche, qué sé yo, o una oración estrafalaria. No es así. Eso ya demuestra que eso no es de Dios. Aquí es muy simple. Es una oración simplísima. Lo que está diciendo es un sencillo acto de adoración, de fe, de amor y de esperanza. Adoración y las 3 virtudes teologales: fe, amor y esperanza. En la segunda aparición, el mismo ángel, ahora se da a conocer en la segunda como ángel de Portugal, les inculca el espíritu sacrificio y los chicos responden. Y estas 2 apariciones son preparación para la tercera, que es la última, y esta es la gorda, ¿no? En la tercera aparición, ¿qué ven los niños? Ven que el ángel tiene en su mano izquierda un cáliz. Sobre ese cáliz hay una hostia que está suspendida. Les da la sagrada hostia a Lucia, y la sangre del cáliz a Jacinta y a Francisco, que van a ser los que van a morir, ¿no? Dentro de pocos años. Todos permanecen en rodillas, atención, en rodillas, y le dice: tomen y beban el cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparen sus crímenes y consuelen a su Dios. Así que el cielo nos muestra que también nosotros debemos reparar eucarísticamente. ¿Te das cuenta? Ahí empieza la Eucaristía. Por tantos crímenes, por tantos ultrajes, por tantas ingratitudes contra Dios. No solo fuera de la iglesia, lo que es peor, dentro de la iglesia. El cardenal Robert Sará, que fue prefecto para el culto divino, dijo con justa razón que en Fátima todo es ejemplar. Y la escena del ángel que le da la comunión a los pequeños nos indica cómo tenemos nosotros que comulgar con el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque tiene que ser un acto de adoración. San Agustín decía, padre de la iglesia, que nadie coma de esta carne sin antes adorarla. Que nadie haga la comunión sin antes adorarla. Porque si no la adorásemos, decía,
pecaríamos. Es decir, tenemos que acercarnos a la comunión en la actitud interna de adoración, comulgar en actitud interna y externa de adoración, y volver a nuestro lugar en adoración. Bueno, la adoración también a Dios se manifiesta en la postración del ángel. El ángel se postra, los niños se postran ante esa presencia. Y claro, este gesto de adoración nos tiene que interpelar. Estos tiempos en los que se ha banalizado la Eucaristía, se ha perdido el santo temor de Dios. Por eso digo, de nuevo, San Fátima es actual, súper actual. Y luego les enseña, o sea, ¿se acuerdan la oración del ángel, ¿no? Que le enseña? Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, También es os adoro reparación. profundamente, os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación por los ultrajes, sacrilegios, indiferencias con que Él es ofendido, y por medio de los infinitos méritos de su sacratísimo corazón, inmaculado corazón de María, os ruego la conversión de los pobres pecadores. ¿Te das cuenta? Acá están las dos cosas. Primero, ofrezco ¿qué? La Eucaristía, porque dice el precisísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Y la Eucaristía es para corroborar que la Eucaristía dice presente en todos los sagrados de la tierra. Estoy ofreciendo, por eso es lo que decía antes yo, ¿no? Que cada uno lo puede hacer por el bautismo, puede ofrecer eso. En reparación, la primera parte es en reparación. ¿Y por qué? Por los ultrajes, sacrilegios y indiferencias. Y las indiferencias muchas veces son dentro de la iglesia y eso ofende profundamente a Dios. Yo paso frente a un sagrario sabiendo que ahí está el sagrario y no me arrodillo, no hago genuflexión, no hago nada. Eso ofende. ¿Cuántas misas mal celebradas están ofendiendo a Dios? Bueno, Sí, y tenemos que luego tener más dice la Biblia, delicadeza. perdón, sí, Que tenemos que exacto. tener Y esa luego delicadeza, esa veneración al Señor que está ahí presente. exacto, santo temor de Dios, Sí, exacto. Y la segunda parte es intercesión, porque dice que por medio de los sagrados corazones, de los infinitos méritos del Sagrado Corazón de Jesús y del Corazón Inmaculado de María, os ruego la conversión de los pobres pecadores. Está intercediendo. Es completísima esta. Y además vemos el misterio, la relación entre el misterio de la Santísima Trinidad y el misterio de la Sagrada Eucaristía. Se ve ahí. sí. Y en la Padre, Eucaristía está todo Cristo y se dice presente en todos los sagrados de la tierra. Yo cuando adoro hago esa oración, pero diciendo aquí presente, porque está delante mío, ¿no? Y en todos los sagrados de la tierra, ¿no? Es decir, además nos muestra que la adoración eucarística es adoración trinitaria. Y hay ese acto de justicia, reparación, y se apela a la misericordia de Dios, invocando los sagrados corazones, para la conversión de los pobres pecadores. esa oración es bien completa, Padre. Bueno, y la otra que también dijo, y no me gustaría que terminara el programa sin que pudiera comentarnos de la oración también que la Virgen pidió que se rezara después de cada decena del rosario, que también Sí, yo le he oído decir a usted que también la rezamos mal, le agregamos frases que no tenía. Si usted sí, la pudiera sí. explicar cómo es de verdad, cómo la pidió la Virgen. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas. Punto. Ahí terminó. Eso está Bastante más simple, claro, que lo que se reza claro, es mucho más habitualmente. simple. Está en las memorias. De Una Lucia. cosa que no me quiero olvidar, hablando de la pregunta que me hacía de Fátima en la relación con la Eucaristía. El 13 de mayo, justo el 13 de mayo, estamos 13 de mayo, del 17, la primera aparición, cuando la Virgen abre sus manos, sale una luz, y esa luz, los niños se ven envueltos en esa luz sobrenatural que entienden que es Dios. Y dice Sor Lucia, sabíamos de alguna forma que esa luz era Dios y podíamos vernos abrazados por esa luz. Y dice, por un impulso interior de gracias, caímos de rodillas, repitiendo en nuestros corazones, oh Santísima Trinidad, te adoramos. Mi Dios, te amo en el Santísimo Sacramento. Qué Total maravilla. Eucaristía, ¿no? Totalmente Ahí está, Eucaristía. ya en la primera Ahí está. aparición, esos niños que nada sabían, de golpe esa iluminación, esa ciencia infusa, ¿no? Ciencia De infusa. saber
de adorar la Santísima Eucaristía, Trinidad, y amar a Dios en el Santísimo Sacramento. Padre, desgraciadamente, se nos está acabando el tiempo, pero lo dejamos inmediatamente comprometido porque creo que ahora nos falta todo los frutos y todo lo que usted nos puede hablar de la maravilla de los frutos que produce la adoración eucarística, que usted siempre ha hablado tanto de esta promoción perpetua de la adoración eucarística y todos los frutos, no solo en uno mismo, sino también en la sociedad, en el alrededor, en el barrio, en los lugares donde se realiza. Queremos agradecer a usted, Padre, no sé si hay algo que quiera finalizar y darnos una bendición final a todos nuestros auditores del programa Testigos de la Luz en Radio María. Bueno, ante todo agradecer por poder difundir a Fátima y la Eucaristía y bueno, y todo lo que queremos dedicar nuestra vida, ¿no? A eso, o el resto de la vida. Es un honor realmente. Radio María es parte también de mi historia, la Radio María de Italia, que me ayudó tanto, y las otras radios Marías que fui conociendo en el mundo. Quizás nos falte también, bueno, hablar un poco no ahora, por supuesto que ya se acaba el programa, de aquella visión de la Santísima Trinidad de Tuy en España, ¿no? Que tiene que ver con la misa, por eso mismo, ¿no? Con la Santa Misa y con el papel de María Santísima. Pues invoco a nuestra Madre del Cielo, María, Nuestra Señora del Rosario, como se dio a conocer en Fátima, también Reina de la Paz. Invoco a ella, invoco a San José, la intercesión de ambos, la protección, y os bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Y con esta bendición finaliza nuestro programa de Testigos de la Luz y nos vemos el próximo lunes a esta misma hora. Muchas gracias.